normalmente por alguna razón que desconozco la gente no quiere donar páncreas para la ciencia. Si ustedes conocen a alguien, con gusto lo recluto. Pero mientras la gente no obsequie algo de tejido para hacer investigación, se utilizan ratas como modelo, y esta es la famosa rata Zucker, obesa, y que es un excelente modelo para la obesidad humana. Entonces aquí la rata, que equivaldría a una persona con un IMC de 22, vean, su páncreas, su islote está muy bonito. Y este es una tinción de rojo oleoso donde vemos la acumulación de grasa, y obviamente el páncreas no acumula grasa, y este es el músculo esquelético, y del mismo modo no hay acumulación de grasa. Aquí vemos que conforme aumenta el peso, el músculo comienza a acumular grasa. Vemos aquí las gotitas lipídicas, y aquí podemos imaginarnos que este músculo ya empieza a ser resistente a la insulina. Al ser resistente a la insulina, ¿qué tiene que hacer el páncreas para compensar la resistencia? Aumentar el número y el tamaño de sus islotes pancreáticos para compensar la resistencia, produciendo hiperinsulinemia. Y esto es interesante porque, bueno, cuando doy clases allá afuera les digo a la gente que si nada más nos basamos en medir la glucosa y le decimos a la persona, bueno, tu glucosa está dentro de los rangos normales, vete a tu casa y celebra con una coca. Si a la persona le midiéramos la insulina, esta persona tiene la glucosa normal dentro de los rangos establecidos normales, pero con hiperinsulinemia. Entonces es una euglicemia compensada con hiperinsulinemia. El problema es que, bueno, la persona puede seguir viviendo así, dado que su páncreas sigue produciendo insulina a cantidades tremendas, pero está logrando mantener el control metabólico. Sin embargo, aquí estamos viendo esto, la acumulación de lípidos dentro del islote. Como vimos aquí, por el proceso de lipotoxicidad, destruye las células beta pancreáticas, y al destruir las células beta, obviamente la insulina disminuye, el músculo sigue acumulando grasa por el mismo proceso de obesidad, entonces la resistencia a la insulina incrementa, la muerte celular de las células beta pues incrementa, entonces aquí ya tenemos la diabetes absolutamente declarada. Y esta imagen va de la mano y es muy clara. Iba a decir muy bonita, pero bueno, es difícil. Digo, no, si me explico, no es la palabra adecuada, pero mecanísticamente o biológicamente hablando es bonito. Entonces, aquí estamos viendo cuantitativamente la acumulación de lípidos en el islote pancreático. Vemos que normalmente los lípidos deben estar en 0 o en punto 0,001. Conforme el animal, en este caso, aumenta de peso, como vimos, el tejido adiposo empieza a depositar lípidos, ceramidas, triglicéridos y ácidos grasos. Y cuando llega a esta cantidad, es cuando vemos esto, y vean esto. La prediabetes quiere decir que el requerimiento de insulina por el músculo va aumentando en respuesta a la resistencia. La producción también aumenta, pero llega un momento donde la producción disminuye, pero el requerimiento sigue en aumento. Entonces, en este punto en particular es cuando la glucemia se dispara. Entonces, ¿qué es lo que causa esto? Digo, hasta aquí el páncreas pues está haciendo un muy buen trabajo. Sin embargo, aquí la lipotoxicidad fue quien destruyó las células beta, y por lo tanto la diabetes ya es incontrolable a nivel de páncreas. Entonces, si eso es dramático, pues esto es igual de terrible, porque estamos viendo aquí un hígado normal. Sabemos que hoy en día, tristemente, mucha gente tiene esteatosis, la cual va a progresar en algún momento a inflamación, cirrosis, y a muerte celular y deposición de colágeno, que es fibrosis. Entonces, ¿por qué ocurre este paso de un hígado normal a esteatosis? Pues por la acumulación de lípidos, como habíamos visto, pero clínicamente todos los artículos dicen que la esteatosis es una alteración que se le llama benigna. ¿Por qué? Porque es 100% reversible. La esteatosis por sí misma es un riesgo, un factor de riesgo, pero por sí misma no es una enfermedad, no está causando daño. Mucha gente allá afuera tiene esteatosis y ni cuenta se da. El peligro gravísimo de la esteatosis es que en cualquier momento
se dispara el desarrollo de la enfermedad hepática no alcohólica, la cual ya es irreversible. ¿Y qué es lo que genera que la esteatosis progrese a cirrosis y fibrosis? Pues simplemente la muerte de los hepatocitos causadas por la lipotoxicidad. Entonces aquí está el hepatocito, al reventar, aquí vemos las células estelares y las células de Kupffer que se activan, generan liberación de citocinas proinflamatorias, hay un reclutamiento de linfocitos para incrementar este proceso inflamatorio, se libera colágeno. Entonces aquí estamos viendo la muerte de las células, el daño hepático, y todo es causado inicialmente por la acumulación de lípidos y la lipotoxicidad. Entonces hay una buena noticia: el tejido adiposo produce hormonas. Entonces, si de por sí el tejido adiposo fue quien causó todos los problemas, bueno, aquí estamos viendo que él también tiene un modo de evitarlos. Entonces sabemos que libera un montón de hormonas, o se les llama hoy en día todas adipocitocinas o adiposinas, unas que son prohiperglicémicas, pero aquí vamos a ver las buenas del cuento: la leptina, adiponectina, bisfatina y omentina, que son antihiperglicémicas. En particular, la adiponectina considero yo que es la más importante porque es la que se produce en mayor cantidad. Las hormonas normalmente circulan en la sangre en cantidad de picogramos por mililitro, como el glucagón, nanogramos por mililitro, como la leptina y la insulina, y esta circula en microgramos por mililitro, quiere decir 1000 veces más que cualquier otra hormona. Entonces este tejido adiposo libera adiponectina para hacer dos cosas muy importantes: disminuye la producción de glucosa y la síntesis de lípidos en el hígado, y estimula la oxidación de lípidos y la captación de glucosa en el músculo. Esta es una muy buena noticia, ya que justamente estas alteraciones son las que causan el síndrome metabólico. Entonces vamos a hablar un poco de la adiponectina. El tejido adiposo la libera en tres formas: un multímero de bajo peso molecular, que se le llama trímero, este de medio peso y este de alto peso, que es un multímero con muchas adiponectinas unidas. Y si corro este perfil de adiponectina en un gel para hacer un Western blot, aquí estamos viendo que si corro, por ejemplo, este lo hice yo, es de suero de ratón, y entonces vamos viendo la de alto peso, la de medio peso y la de bajo peso. Entonces aquí vemos una diferencia interesante entre hombres y mujeres. Vemos que las mujeres tienen más adiponectina de alto peso que los hombres, y curiosamente la adiponectina de alto peso molecular es la que mayor función biológica tiene. Entonces aquí vemos un dato interesante: hay dos tipos de obesidad según la distribución de la grasa: la distribución abdominal, que se asocia con mayor riesgo, y la distribución subcutánea, que se asocia con menor riesgo de enfermedad metabólica. Entonces algo que yo me pregunté fue si el tejido adiposo subcutáneo respecto a, aquí está el subcutáneo, respecto al visceral, tienen diferencias metabólicas, para ver si por qué razón esta persona tiene más riesgo y esta persona tiene menos riesgo. Entonces para esto hay que ver un par de cosas. Aquí tenemos un tejido adiposo normal donde están los adipocitos, aquí está el endotelio vascular, y con la obesidad aumenta el tamaño de los adipocitos, pero disminuye la producción de adiponectina. Entonces, ¿por qué razón disminuye la producción de adiponectina con la obesidad, si es la hormona que justamente es el mecanismo que el organismo tiene para evitar las complicaciones metabólicas? Entonces, lo que se sabe es que en la obesidad hay menos adiponectina, por lo tanto sus efectos benéficos pues ya no pueden ocurrir. Tenemos mayor producción de glucosa, síntesis de lípidos, hiperglicemia y resistencia a la insulina, porque también aquí hay menor oxidación de lípidos y menor captación de glucosa. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el organismo deja de producir adiponectina? Tenemos que hablar un poco del retículo endoplásmico, porque todas las hormonas que se secretan pasan por la famosa vía secretora, donde el retículo endoplásmico sintetiza la proteína, viaja por el Golgi y es liberada. Entonces el retículo endoplásmico funciona así: aquí tenemos el núcleo de la célula, aquí tenemos los ribosomas que están traduciendo un RNA,
en el citoplasma, pero todas las proteínas que van a ser secretadas, todas las hormonas, son sintetizadas en el interior del retículo endoplásmico. Aquí vemos el ribosoma, el RNA, y aquí está la proteína que está siendo plegada en el interior del retículo, viaja por el Golgi y es secretada. Entonces, el retículo endoplásmico tiene un modo de controlar el número y la cantidad, o sea, la cantidad y la calidad de las proteínas que se van a enviar a la secreción. Entonces aquí vemos que está una proteína y se une a VIP. Este es VIP o GRP, es una chaperona, significa que participa en el plegamiento de la proteína para que se pueda liberar. Si hay muchas proteínas dentro de la célula, VIP pues ya no alcanza a unirse a todas estas, se activa el estrés del retículo endoplásmico, el cual tiene 3 brazos, ATF6, IRE y PERC. Estos 3 brazos van a activar, en este caso, la fosforilación de EIF2 para disminuir la traducción de proteínas. IRE activa XBP1, que se convierte en un factor de transcripción, y ATF6 viaja como factor de transcripción para activar genes para el plegamiento de proteínas. Quiere decir que cuando el tejido adiposo produce más adiponectina de la que debe producir, se activa el estrés del retículo para tratar de recuperar su función normal. Sin embargo, el estrés del retículo, si se resuelve, la célula se recupera y es muy feliz. Sin embargo, si la demanda de proteínas es demasiado alta o la disponibilidad de energía es muy baja, el mismo estrés del retículo favorece la muerte celular. Entonces, ¿cómo hace eso? Pues si hay más proteínas mal plegadas de las que la célula puede procesar, este estrés del retículo va a activar NF-kappa beta y un montón y JNK, las cuales tienen que ver con resistencia a la insulina y muerte celular por apoptosis. Y les comento esto porque lo vamos a estar viendo en la siguiente parte, JNK, EIF2, así que no se olviden de esta parte. Entonces, el estrés del retículo endoplásmico hoy en día se ha asociado con muchas enfermedades, como la degradación del tejido cerebral durante el Alzheimer, la proliferación de células cancerígenas, y lo peor de todo es la resistencia de las células cancerígenas a muchos fármacos que usamos para matarlas, porque el estrés del retículo en estas células cancerígenas está favoreciendo su sobrevivencia, lo que debería ser al revés, pero bueno, así estas células así se las gastan. Y finalmente, en la hepatitis viral vemos que la producción excesiva de virus dentro de los hepatocitos genera estrés del retículo y por lo tanto mata a las células, y podemos ver lo mismo que ocurrió anteriormente con los lípidos. Se mueren las células y tenemos cirrosis y fibrosis viral, causada ¿por qué? Por la activación del estrés del retículo endoplásmico en el hígado. Entonces, los experimentos que yo hice con unos ratoncitos fue darles una dieta alta en grasa y ver el tejido adiposo subcutáneo y visceral. Aquí tengo mis ratones controles y mis ratones altos en grasa, y vemos que el tamaño de los adipocitos es mayor con los ratones obesos. Aquí estamos viendo la distribución de tejido de los adipocitos. Vemos que en amarillo y anaranjado son adipocitos chicos, y en rojo y rojo más oscuro adipocitos grandes. Entonces vemos que en subcutáneo y visceral, la dieta alta en grasa aumenta el número de adipocitos grandes. Aquí estamos viendo el peso corporal del ratoncito con dieta control y el de la dieta alta en grasa. Vemos la leptina, que aumenta en proporción a la cantidad de tejido adiposo, y empezamos a ver aquí problemas. Aquí vemos que los ácidos grasos libres aumentaron con la obesidad, lo cual, como vimos en las diapositivas iniciales, esta liberación de ácidos grasos libres por los adipocitos pues son lo que inician el síndrome metabólico. Y vemos aquí este problema: la adiponectina, que se supone que es la hormona benéfica, disminuye en la producción en el tejido adiposo subcutáneo y en el visceral. Pero vean esto, es interesante que en el visceral no disminuye tanto como en el subcutáneo. De hecho, aquí vemos que no es significativo. Entonces, para poder entender más claramente qué es lo que está pasando con la adiponectina en la obesidad, vemos en el suero
que un animalito control tiene mucha adiponectina, aquí estamos viendo la de alto peso y la de medio peso, pero en la dieta alta en grasa disminuye, como ya se sabe y como se ha visto epidemiológicamente en gente. Y vemos que la pregunta es, ¿qué órgano, si es el subcutáneo o el visceral, el que deja de producir adiponectina? Y vemos esto. En primer lugar, el subcutáneo control respecto al visceral control, el visceral tiene más. Y el control, aquí vemos que disminuye un poco, y el visceral también, pero en menor cantidad. Aquí estamos viendo de manera interesante que el tejido adiposo que nosotros considerábamos malo, que es el visceral, realmente es el que más contribuye a la producción de adiponectina y que resiste un poco más la dieta alta en grasa. Al evaluar si esta diferencia en la adiponectina, como vemos aquí, es causada por el estrés del retículo, medí un montón de los indicadores de estrés. Aquí está ATF6, BIP, la chaperona, XBP1 y CHOP, que también es un indicador de muerte celular, y vemos que con el estrés del retículo se activa, con la obesidad se activan estos genes del estrés del retículo, pero de manera interesante más en el subcutáneo que en el visceral. Aquí estamos viendo control y alto en grasa subcutáneo, control y alto en grasa visceral. Vemos como BIP también, la chaperona, aumenta en el subcutáneo respecto al visceral. XBP1, que como habíamos visto en las diapos anteriores, se le puede decir que es un factor de transcripción benéfico o el que favorece que la célula se recupere, mientras que CHOP se asocia con que la célula no se recupere. Entonces vemos que el visceral tiene más XBP1 y el subcutáneo tiene más CHOP, indicando que el tejido subcutáneo tiene un estrés del retículo que probablemente no se resuelve, mientras que el visceral sí. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues aquí vemos que en el hígado aumentó ATF6, aumentó BIP y aumentó XBP1, indicando que sí, se activó el estrés del retículo en el hígado. Vemos fosfo-EIF en el hígado y aquí vemos que está incrementado la acumulación de lípidos. Y este incremento en los lípidos y estrés del retículo se asoció con algo muy interesante, que es la disminución en la ApoB, que es la que libera lipoproteínas del hígado a la circulación. Incluso en el suero vemos que la ApoB disminuye con la obesidad y esto se asoció al estrés del retículo. Y es como es lógico porque la ApoB, que es la lipoproteína o la apolipoproteína para producir las VLDLs, se produce en el retículo endoplásmico. Si el hígado tiene estrés del retículo, pues todas las proteínas del retículo, como esta APO, se producen en menor cantidad, lo cual favorece que los lípidos, en vez de que viajen a la circulación, se queden acumulados en el hígado. Entonces, la conclusión del estudio que hice con estos animalitos, que por cierto, bueno, este está a punto de ser publicado, todavía no tiene número ni nada porque lo envié, me lo regresaron y ya saben esas cosas, ¿no? Y ahorita estoy terminando de hacer otros experimentos para poder convencer al revisor y que se pueda enviar. Así que en el momento en que este ya esté publicado, con gusto se los paso. Pero por lo pronto, todo esto que les acabo de mostrar es top secret, así que no se lo cuenten. Entonces, lo que yo vi fue que la obesidad, al igual que fármacos, bueno, esto no lo vamos a hablar porque esto es otro experimento también de los que me pidieron hacer, pero esto es como un estrés del retículo farmacológico, como un modo para ver si la obesidad por sí misma genera estrés o el estrés directamente farmacológico genera los cambios metabólicos de la obesidad. Lo que yo vi es que la obesidad, como lo vimos en el ratoncito de los experimentos pasados, o un fármaco que únicamente activa el estrés del retículo, aún en ratones delgados, genera resistencia a la insulina en el músculo, disminuyendo la captura de glucosa y es al revés, aumentando la glucosa circulante. Qué bueno que me fijé aquí en antes de que se vaya a publicación. En el hígado, el fosfo-EIF y el CHOP inhiben la ApoB, haciendo que la VLDL, o sea el triglicérido, no se elimine como VLDL, aumentando la esteatosis. Y vean esto, el tejido adiposo subcutáneo tiene más estrés del retículo endoplásmico, liberando ácidos grasos que van a ser
más intensa la resistencia a la insulina en el músculo y la acumulación de grasa en el hígado, disminuye la multimerización de adiponectina, disminuyendo la adiponectina circulante. Pero la pregunta es, ¿por qué si el tejido visceral sigue produciendo adiponectina y sigue teniendo su estrés del retículo bien, bajo control, por qué la adiponectina circulante disminuye? Simplemente por este punto importante. Aún, o sea, una persona delgada u obesa, realmente el tejido adiposo ocupa más del 80 o 90% de la grasa corporal en cualquier tipo de persona, mientras que el tejido visceral solo es del 10 al 20%, indicando que aunque el visceral sigue siendo funcional, a la mayoría del tejido, al ser subcutáneo y tener estrés del retículo, la adiponectina disminuye. Entonces, pues esto es interesante y digo, realmente no me lo han querido publicar un poco porque va en contra de lo que dice todo el mundo de que el subcutáneo es bueno y el visceral es malo, pero aquí les estoy mostrando lo contrario. ¿Y por qué entonces, si este es bueno, no vemos el efecto benéfico? Justamente por este dato interesante, ¿no? La mayoría del tejido que tenemos es subcutáneo. Entonces, pues bueno, pues estas son las malas noticias. La obesidad es terrible, el síndrome metabólico, y como veamos, hay muchas enfermedades crónico-degenerativas y puede ser llegar a ser irreversible y terrible, y pues se acabó. Eso es todo por hoy. Perdón, es que ya vienen ahora las buenas noticias. Disculpen, es que como me dieron dos tiempos, tenía que terminar uno para empezar el otro de manera formal. Entonces, la segunda plática del día de hoy son las buenas noticias, para que no acabemos tristes, porque si de por sí allá afuera casi todas las noticias son tristes, es bueno escuchar buenas noticias, ¿no? Entonces, las buenas noticias son estas. Este señor recientemente, ¿verdad?, hizo esta aseveración. No recuerdo en qué journal, pero creo que es 2016. Él dice que tu alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Entonces, estas nuevas noticias pues son muy interesantes porque tenemos estos conceptos, nutrigenómica y nutrigenética, donde los alimentos modulan la expresión de genes y el perfil genético en particular, los polimorfismos que cada persona tiene, va a tener una respuesta diferente a los alimentos. Entonces, lo que nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy es a este tema, cómo los alimentos pueden modular la expresión de genes y por lo tanto el metabolismo. Entonces, esto es, bueno, a lo que me dedico y mis compañeros en el laboratorio, y lo que les voy a presentar a continuación son puros resultados de nuestro laboratorio. Entonces, los hidratos de carbono, los aminoácidos y los lípidos ejercen efectos directos sobre el DNA. Entonces, no solo, este es un concepto interesante porque los nutrimentos no solo nos proveen calorías, no solo nos proveen los bloques estructurales para hacer más células, sino que también son moléculas que señalizan y controlan muchos procesos metabólicos a través de efectos sobre el DNA. Entonces, ¿cómo es que los nutrimentos pueden modular el DNA de nuestras células? El secreto está en los receptores nucleares. Entonces, los receptores nucleares son proteínas que están en el núcleo de nuestras células y responden a un montón de factores del desarrollo fisiológicos, fármacos, enfermedades y ambientales. Entonces, estos receptores nucleares son factores de transcripción, quiere decir que son proteínas que se unen al DNA para activar la expresión de genes. Y son activados por diferentes moléculas, y esto es muy interesante porque aquí estamos viendo que los nutrimentos también pueden activar a los receptores nucleares, cambiando la expresión de genes y por lo tanto el modo como una célula funciona. El metabolismo de una célula puede ser modificada por receptores nucleares. Entonces, ¿cómo funciona un receptor nuclear? Como su nombre indica, a diferencia de los receptores de membrana, como el de insulina, que está en la membrana de la célula, y la insulina se une a este receptor y manda una señal intracelular. El receptor nuclear se salta todo ese paso porque la hormona o el ligando
puede entrar a la célula y llegar hasta el núcleo y activar al receptor nuclear, el cual activa genes. Y aquí estamos viendo muchas moléculas se han empezado a descubrir moléculas que activan a estos receptores nucleares. Entonces vemos al receptor de estrógenos, que es activado por el estrógeno, y otras moléculas. Aquí vemos al tamoxifeno. Aquí vemos el receptor de progesterona, que es activado por la progesterona, pero por otra molécula. El receptor de glucocorticoides, aquí está, el receptor de mineralocorticoides, el receptor de ácido retinoico, que como su nombre indica, es activado por el ácido retinoico. El receptor de vitamina D, aquí está la vitamina D, y los más interesantes son PPAR alfa, PPAR gamma, LXR y FXR. ¿Por qué son interesantes? Porque estos factores de transcripción, estos receptores nucleares, controlan el metabolismo de lípidos y de hidratos de carbono, y son activados por moléculas. Aquí vemos muy interesantes. Este es el ácido graso araquidónico. Este es una prostaglandina que procede de ácidos grasos, y aquí vemos el colesterol y una sal biliar. Entonces, ¿qué tan importante es PPAR alfa y PPAR gamma? Pues son tan importantes que el clofibrato, o sea, todos los fibratos, son estas moléculas, y su mecanismo de acción es activando a PPAR en el hígado. Al activar los fibratos a PPAR en el hígado, estimulan la captura de lipoproteínas, estimulan el metabolismo de las HDL y por lo tanto el transporte reverso del colesterol, disminuyen la acumulación de lípidos y disminuyen la inflamación. Entonces, ¿qué tan importante es PPAR? Pues aquí está quien ha visto a una persona antes y después de consumir fibratos y ver sus cambios metabólicos, pues tenemos que darnos cuenta que todos esos cambios benéficos después de los fibratos son mediados principalmente, o podría incluso decir únicamente, por PPAR alfa. Por lo tanto, vemos que es muy importante. Y PPAR gamma es igual de importante porque aquí tenemos las famosas glitazonas, la rosiglitazona, troglitazona, pero la que hoy en día es la que se vende en todos lados es la pioglitazona. Y sabemos que incluso les llaman fármacos antidiabéticos porque mejoran la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo este fármaco puede mejorar la sensibilidad a la insulina? Su mecanismo de acción es activar a PPAR en el tejido adiposo. Entonces aquí estamos viendo a fibratos activando a PPAR alfa en el hígado y ejerciendo efectos benéficos, y aquí vemos a la pioglitazona activando a PPAR gamma en el tejido adiposo, estimulando el aumento del número de adipocitos, estimulando la sensibilidad a la insulina, la captura de lípidos. Y ya vimos entonces que si los lípidos son los que causan la lipotoxicidad de los daños metabólicos, si yo le doy un fármaco a alguien que aumenta la función de su tejido adiposo, aunque este fármaco no es para bajar de peso, es más, lo que le llaman efecto secundario, que realmente es su efecto principal, es que sube de peso y subes de tejido adiposo. ¿Por qué? Si la obesidad es lo que me causó la diabetes, pues aquí está. El aumentar el tamaño de tejido adiposo, lo que está implicando es que la grasa que estaba en el hígado y en el músculo generando lipotoxicidad y resistencia a la insulina, se va a donde debería estar, que es el tejido adiposo. Para fines prácticos, metabólicamente, a una persona le debería importar menos sus tallas que la cantidad de grasa en el hígado. Entonces estos fármacos son geniales por hacer esto. ¿Y por qué les platico de fármacos? Porque me voy a dedicar ahora a vender fármacos, porque creo que me va a ir mejor que la ciencia. No, por esta razón. Y esta razón yo creo que es lo que todas las personas que tienen pacientes y platican con ellos deberían tener este póster así en su pared. Porque aquí estamos viendo algo genial. Si no necesitamos que nos vengan a vender fibratos y pioglitazona porque ya sabemos que funcionan, aquí estamos viendo que cada alimento tiene moléculas fabulosas que pueden activar a PPAR gamma, PPAR alfa, a LXR, a FXR, al receptor de estrógenos. Esto entonces es la nutrigenómica. Cómo los alimentos con las moléculas fabulosas e interesantes que tienen pueden modular el metabolismo igual que un fibrato o igual que la pioglitazona
al activar al mismo receptor nuclear que activan los fármacos. Entonces, aquí está estos son ejemplos, aquí está la uva y está el resveratrol, aquí está el cúrcuma y aquí está la curcumina. Esta imagen aquí no tiene referencia, aunque es una imagen genial, la saqué de Google Imágenes, así que si buscan ahí moléculas, elementos